Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy sábado y gracias al apoyo de Misión Buenas Nuevas que inició en Corea como Good Nick Missions, pues seguramente en coreano se llama de otra manera, pero no sé coreano. Así que ellos tienen algunos de sus líderes cristianos, pastores, las distintas personas que están trabajando ahí, abrieron un espacio para en algunos momentos poder acompañarnos y también vamos a tener a distintos ministerios, organizaciones, teólogos que pues nos ayudan mucho, mucho con el conocimiento de la palabra de Dios para conocerlo y estar más cerca. Nuestra marca, recuerden, se llama Alegría del Río porque si creemos en Jesús, de nuestro interior correrán ríos de agua viva y pues ese es el centro de esta marca y somos comunicación global y también buenas noticias, lo cual me gusta mucho tener en común con esta organización, que es una iglesia que a nivel mundial ha hecho muchas cosas, así que qué bueno tenerlos, qué bueno poder tenerlos acá. Hoy tenemos un invitado que durante 15 años ha trabajado como líder cristiano y nos va a compartir acerca de la palabra de Dios. Ya les va a contar un poquito más sobre su vida, su experiencia, su trabajo. Y él hace parte de Misión Buenas Nuevas en Colombia y está en Fusagasugá. Fusagasugá es parte como de Cundinamarca, es cerca a Bogotá, la capital, para los que no son de Colombia, y es como cerca de la capital y está acá cerquita y pues hace parte como de ese ministerio que apoya los distintos lugares que están cerca a la capital para que podamos llegar a muchos, muchos lugares más. Así que si tienen preguntas, las pueden escribir ahí y entonces les presento al el pastor Rubén Acuña Cuervo. Pastor, ¿cómo está? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y eh, pues de acuerdo a la presentación que usted me hace, sí, gracias a Dios, yo llevo 20 años compartiendo la palabra de Dios y estamos trabajando con Misión Buenas Nuevas y también Misión Buenas Nuevas tiene eh, una filial que es la Fraternidad Internacional de Jóvenes, trabajamos con los jóvenes. También tenemos pues otro departamento más que se llama IMEI, Instituto para el Desarrollo de la Mentalidad. Y así trabajamos en varias áreas para ayudar a nuestra sociedad, para que nuestra sociedad pueda superar situaciones que se presentan en cada persona, en la vida de cada individuo, y entonces como ofrecemos esa ayuda espiritual a cada persona y también la dirigimos hacia la palabra de Dios y estamos agradecidos que usted nos haya dado esta oportunidad de estar en su programa esta noche, también a todos los que nos ven, a todos los que nos oyen, pues para nosotros es de gran bendición poder estar con ustedes y también interrelacionarnos a través de la palabra de Dios, que es lo más, digamos que lo más importante en este tiempo. Qué bueno, Pastor, en serio, ese trabajo que realizan. Damos gracias a Dios por su vida. Y nos gustaría también que antes de que comenzáramos a ver el estudio, nos contara un poquito sobre su testimonio personal. ¿Cómo conoció usted a Jesús? ¿Cómo fue ese cambio de vida a través de conocer a Jesucristo? Sí, eh, pues quería contarlo juntamente con la enseñanza que he preparado, pero bueno, esta noche, así como de entrada, vamos a contarle a ustedes. Yo soy de un departamento del centro de Colombia, soy de Boyacá. Hasta los 18 años estuve en mi casa. En mi casa tuve muchas situaciones, tuve conflictos. Desde muy niño, así me empecé a encontrar con la realidad de este mundo, ¿no? La realidad de este mundo es que a mí me parece que este mundo es muy difícil, ¿no? Sin Dios, este mundo pues no tiene esperanza. Yo lo experimenté en mi vida. Cuando tenía más o menos unos 8 años o antes de que recuerdo, en mi casa había mucha violencia porque pues mi padre era un hombre que era muy trabajador, pero al mismo tiempo le gustaba muchísimo tomar y por causa de tomar, de tener muchos amigos de farra, pues mi papá era un hombre irresponsable con su hogar.
Entonces, por esa situación, peleaba mucho con mi mamá, le peleaba mucho a mi padre porque le reclamaba, lo que usted se gasta en la tienda con sus amigos debería de gastarlo para sus hijos. Pero entonces, por ese reclamo que mi madre hacía a mi papá, pues entonces formaba una gran pelea, ¿no? Entonces así de pequeño yo vi muchísimo esa parte en mi casa. Luego, pasando un poco de tiempo, yo quería escapar de esa situación, ¿no? Quería huir de la situación que estaba viviendo en mi casa porque no había como un momento de felicidad o un momento de alegría. Entonces, así como pedí a mi abuela, la única abuela que conocí, que me dejara vivir en su casa, porque no me gustaba el ambiente de mi hogar, de mi casa, de la casa paterna. Entonces mi abuela sí me permitió vivir con ella, pero allí pues había muchas restricciones, ¿no? No podía coger las cosas de la casa de mi abuela, tenía que cumplir muchos oficios ahí y mi abuela no nos permitía así como hacer algunas cosas, ir a jugar con los amigos, no. Entonces mi abuela era muy estricta y también me castigaban en mis papás, también mi abuela me castigaba. Así, luego estaba aburrido porque no podía como encontrar así un lugar feliz. Luego así como mi hermana mayor se casó, y tenía su hogar, entonces dije, no, me voy donde mi hermana mayor, quizás ella me pueda comprender un poco y saldré de esa, como de ese mundo de un ambiente que no era agradable para mi vida. Entonces fui donde mi hermana para que me permitiera vivir con ella. Entonces empecé a vivir con mi hermana, pero si en mi casa, en la casa de mis padres había violencia, en la casa de mi hermana mayor sí que peor, porque el esposo de ella también era un hombre borracho, también tenía otra mujer, entonces mi hermana lloraba, sufría muchísimo. Cuando llegaba su esposo, lo único que había era pelea. Entonces salí de una casa huyendo de el mal ambiente, entré a otra casa, el mismo ambiente, fui donde mi abuela, era aún más complicado. Yo pensaba, este mundo no tiene esperanza, ¿no? Entonces así fue mi niñez, ¿no? Con grandes esperanzas en este mundo. Luego ya estudiando en la escuela, así con mis amigos, entonces ya empecé a ver que también de mi corazón salía maldad, ¿no? Entonces, a la escuela, juntándome con mis amigos, empezó a salir maldad de mi corazón. Entonces yo antes pensaba que los malos era como mi papá, mi cuñado, mi abuela, ellos eran muy malos. Pero luego, juntándome con mis amigos y empezando a hacer maldades también, así yo empecé a ver que también de mí salía mucha maldad. Entonces muchas cosas así saliendo de mi corazón empezaron a aparecer, ¿no? Entonces ya por la situación económica que vivíamos, pues salía del corazón el deseo de apropiarse de las cosas ajenas, como robar, así. Entonces, viviendo de esa manera, yo empecé a ver mi niñez con mucho conflicto, ahora y mi adolescencia tremendo, porque ahora yo empecé a ver que también tenía maldad en mi corazón, tenía mucha maldad en mi corazón. Entonces, por esa parte, así empecé a sufrir muchísimo. Empezó a llegar mucha condenación a mi corazón. Entonces vi este mundo no es nada bueno. ¿Dónde habrá esperanza? Pues creciendo ya como joven, pues peor, ustedes saben que en la juventud uno tiene muchos deseos, tiene muchas cosas y quiere experimentar, ¿no? Entonces, experimentando todas esas cosas, así salía mucha maldad. No sé, de muy niño, así como yo empecé a mirar como este mundo no es agradable. También como empecé a mirar el corazón de las personas. Ah, el corazón de las personas es muy malo. Luego me di cuenta que no solamente las personas eran malas, sino yo también era una persona muy mala. Entonces, haciendo muchas cosas malas, luego escuchando que si uno muere, va al cielo o va al infierno. Entonces, escuchando que cuando uno muere, si fue malo en este mundo, se va al infierno.
tuve miedo, ¿no? Porque yo no quería ir. En, cuando era en mi juventud, así, yo tuve una experiencia que, digamos que fracasé en todo. Yo vi el fracaso total en mi vida. Entonces, viéndome fracasado, yo quería desaparecer de este mundo. Pensé en suicidarme, pero aquel día que yo estaba pensando eso, llegó una voz a mi corazón. Ah, si usted se muere así, si usted muere de esa manera como está pensando, su alma se irá al infierno. Por eso desde allí yo empecé a tener mucho miedo al infierno y a querer buscar la respuesta para la salvación de mi alma. Por eso desde entonces, aún como me dio mucha cobardía morir y mucho miedo por causa de mi alma, entonces yo no desistí de eso que estaba pensando. Entonces, finalmente, así como alguien me habló de la palabra de Dios, usted tiene que mirar la palabra de Dios, usted tiene que leer la Biblia. Yo leyendo la Biblia, sí yo encontré muchos pasajes de la Biblia donde, como en vez de ayudarme, me condenaba, ¿no? Porque me encontré un ejemplo con la ley en el libro de Éxodo en la Biblia. Usted tiene que cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Pero me decía que no hay que mentir, ¿no? No hay que mentir. Pero yo todos los días mentía. Todos los días cometía muchas mentiras. No hay que robar. Y yo recordando desde niño, cuando iba a la escuela, robaba muchísimo. Entonces, así leyendo la ley en la Biblia, no, yo no puedo ir al cielo, entonces estoy condenado totalmente. Entonces, más temor en mi corazón se levantó. Yo necesito encontrar la salvación de mi alma, porque así como la Biblia habla, como me han dicho la gente, como me decían mis padres, aún mis padres, así como yo les contaba en mi niñez, yo vi mucha violencia, pero ellos me exigían, usted tiene que ser una buena persona, usted tiene que ser un buen muchacho. Pero aunque me decían que fuera buen muchacho, ¿yo qué hacía? Vivía en las maldades. Todos los días cometía mucha maldad. Entonces, como empecé a tener otro conflicto en mi corazón, ¿no? No sé, me dicen que sea bueno, pero en mi diario vivir yo cometo muchas maldades hay en mí. Entonces mis papás me exigían, usted tiene que ser buena gente. Cuando fui a la escuela, los profesores me decían, usted tiene que ser buen muchacho, tiene que ser buen estudiante. Mi familia, mi abuela también me decía, usted tiene que ser buen muchacho. Pero cuando me encontraba con mis amigos, yo no era bueno, yo hacía muchas maldades, cometía muchas faltas, cometía muchos pecados. Por eso, como una gran condenación llegó a mi corazón por tener esa forma de vida. Entonces, como pensando en eso, yo no puedo ir al cielo, no puedo ir al cielo. ¿Por qué? Porque he hecho mucha maldad, ¿no? Entonces tengo que encontrar. Y encontrándome con la iglesia, encontrándome con alguien que me predicó el Evangelio, yo pude quitar esa condenación de mi corazón e encontrar la obra del Señor Jesucristo en mi vida. Entonces, así como en resumen, eso es como, como yo encontré a Jesucristo, como yo encontré la palabra de Dios. Listo, Pastor, no, pues gracias a Dios, creo que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer y como la palabra de Dios y esa luz trae a nosotros un cambio realmente. Y hoy vamos a profundizar dentro del estudio bíblico sobre el pecado y también sobre ese nuevo nacimiento. Entonces, Pastor, lo escuchamos. Me avisa si en algún momento quiere compartir pantalla, yo estoy pendiente para meter la pantalla ahí. Sí. Y para iniciar el estudio bíblico vamos a mirar los que tienen la Biblia. En el libro de San Juan, capítulo 3, si usted puede mirar allí. San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 quiero leer. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Respondiendo Jesús le dijo, perdón, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. No recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hasta este versículo vamos a leer y como nosotros queremos hablar sobre el perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Pues para hablar de ese tema, pues exactamente está escrito en el libro de San Juan, capítulo 3. Entonces, hablando del tema de nacer de nuevo, el perdón del pecado, les estaba contando un poco sobre mi testimonio de la niñez en mi vida, ¿no? Eh, como viviendo esa vida, viviendo con mucha desesperanza en este mundo, pues muchas personas, como en estos días que nosotros tenemos la cuarentena, ¿no? Estamos en cuarentena, entonces muchas personas pues tienen temor de pronto de encontrarse con el coronavirus porque es un virus que mata a las personas. Muchas personas sí tienen temor, tienen miedo de encontrar la muerte. En un poco de tiempo, cuando yo era joven, yo también tenía mucho miedo de la muerte. Yo no quería encontrarme la muerte. Me hablaban de que algún vecino o algún familiar murió. Para mí eso era terrorífico. No quería escuchar de la muerte porque tenía mucho miedo. Primero, ¿por qué le tenía miedo a la muerte? Porque me habían dicho que si uno muere con el pecado, pues ¿a dónde va? Se va al infierno. Yo creo que ustedes también, considerando, y no es necesario leer tanto la Biblia o tener algún conocimiento de algunas cosas religiosas, ¿no? Pues las personas básicamente tienen como esa creencia. Si una persona muere con el pecado, ¿se va al cielo o se va al infierno? Yo escuché de niño muchas veces que los pecadores iban al infierno, que las personas malas van al infierno. Por eso yo no quería encontrarme con la muerte, porque si yo muero y tengo el pecado, o no puedo ir al cielo, ¿sí? No puedo ir al cielo. Entonces, así cuando yo tenía más o menos unos 18 años, 20 años, yo me encontré con una situación donde la muerte estuvo muy cerca de mí. Yo entrenaba ciclismo, entonces salía para entrenar con un grupo de amigos. Entonces, a mi pueblo llegaba un bus que hacía línea al pueblo. Entonces, nosotros entrenábamos por la carretera que entraba al pueblo. Con mis amigos nos pusimos a competir para ganarle al bus. Entonces, ah, ¿quién va a rebasar el bus? Entonces, el que sea más fuerte tiene que correr en bicicleta rebasando el bus. Había una parte como de 3 kilómetros que era solo plano, ¿no? Entonces ahí nosotros competíamos a ver quién le va a ganar al bus. En esa competencia, estando en eso, yo me caí
y pues iba como a unos 5 metros del bus, ganándole al bus, pero la llanta de mi bicicleta se resbaló, se cayó, yo me caí a la mitad de la vía. Entonces el bus, ¿qué pasó? El bus pasó por encima mío. Entonces yo dije, ah, hasta aquí yo viví, yo ya morí. Pero gracias a Dios, esa vez Dios me guardó, me cuidó. Solamente yo escuché apenas el viento que pasó por encima mío, sí, me espelucó. Luego yo me levanté, me sacudí, fui y busqué la bicicleta, porque la bicicleta había salido hacia el lado de la carretera. Yo quedé en la mitad de la carretera, por eso el bus pasó por encima mío. No sé cómo no me, con la llanta no me lastimó, no me tocó, pero así. Entonces ahí yo pude ver como que, la muerte está muy cerca de mí. Y si yo me muero, en aquel entonces yo era una persona que solamente quería jugar en este mundo, solamente quería divertirme en este mundo, solo quería ir con mis amigos, ¿sí? Vivir con mis amigos y así, hacer la vida deportiva en este mundo. Pero encontrándome esa situación, ahí yo pude pensar, la muerte está muy cerca de mí. Por eso Dios me libró. Entonces, antes de morir, yo tengo que encontrar la seguridad de mi salvación. ¿Cómo yo puedo encontrar la seguridad de mi salvación? Entonces, así investigando, consultándome, me dijeron que estudiara la Biblia. Sí, entonces tengo que ir a una iglesia donde estudien la Biblia. Entré a una iglesia, supuestamente estudiaban la Biblia, pero realmente allí nos enseñaban buenos principios morales, buenas reglas de convivencia. Eso era lo que nos enseñaban en esa iglesia. Pero yo quería saber cómo yo puedo quitar mi pecado, porque con mi comportamiento no se puede. Yo trataba de hacer lo bueno porque, como les dije anteriormente, siempre me exigieron, tanto en el colegio, en la escuela, en mi casa, mi familia, ellos me exigieron que yo fuera bueno. Pero me encontré que tal vez estoy mal diseñado, el software que pusieron dentro de mí lo programaron mal, porque me están exigiendo una cosa y de mí está saliendo otra cosa. Entonces, de mí salía maldad, únicamente maldad, maldad. No hay, no hay otra cosa. Entonces, no había día que alguna maldad yo hiciera. Y cuando empecé a mirar mi corazón, peor, porque mi corazón así empezó a salir mucha maldad. Entonces ya, ¿cómo yo puedo librarme de la maldad? Entonces, así estudiando la palabra de Dios, tenía que mirar cuándo el hombre, y si me puede permitir compartir la pantalla, cuando el hombre eh, se apartó de Dios, desde cuándo nosotros podemos tener tener ese corazón tan perverso, tan malvado, ¿no? ¿Desde cuándo? Entonces así yo quería encontrar, ¿desde cuándo fue que yo empecé a tener una vida un poco sucia delante de Dios, delante de la humanidad? Entonces, ¿cuál sería de eso? Pastor, donde dice Share Screen, el número 4, ahí le puede dar compartir. Listo, vamos entonces a mirar. Bueno, gracias a los que están por ahí. Voy a ir leyendo mientras los comentarios. Ricardo, qué bendición y gracias por la oportunidad. Alonso, Sandra, que Dios los bendiga. Wilmar, benditos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Gracias. Ricardo y ese radio presente, gracias. Luz Marina, Carlos, Alonso, Sandra, bueno, muchas gracias por estar conectados. Ya vamos a agregar acá. Listo. Bueno, Pastor, estamos compartiendo, pero toca que elija específicamente la presentación que tenga de PowerPoint. No me deja ver la pantalla. Espera, la quitamos mientras tanto. Listo. Vamos a volver a intentar a ver si me deja compartir la pantalla. Sí, en el momento que la comparte, ahí aparecen varias opciones, entre esas está la de PowerPoint. Sí.
Al menos Vamos a escribe ver si Sam. podemos. Bueno, ya creo que estamos. Bueno, mientras les cuento que hemos estado haciendo también unos devocionales, todos los días estamos haciendo el reto de 20 días de oración de Bob Search. Nosotros lo hicimos 21 días para que puedan estar ahí súper puntuales en la semana, es de entre 7 y 8 de la mañana, y los fines de semana, sábados a las 9 y los domingos a las 11 de la mañana, e igual que cuando es festivo también. Bueno, creo que todavía No me permite. se comparte Entonces, lo mismo de StreamYard, pero lo que podemos hacer es que si se lo puedo enviar de pronto a Ricardo, él me la comparte y yo lo podría compartir. O Ricardo también puede compartirlo porque está... sino que intenté enviarla por mi correo a otro computador, pero no me permite porque está muy pesada. muy pesado. Entonces, bueno, continuamos así sin diapositiva porque no, no me permite. Bueno, de todos Listo, modos, como les decía, ¿no? En ese tiempo de incertidumbre que tuve en mi vida, siendo joven, pues yo quería encontrar la respuesta de por qué sale tanta maldad de mi corazón. Entonces, viendo también como la vida de mi padre, viendo la vida de mis hermanos, viendo la vida de muchas personas que estaban en mi alrededor, yo vi, no solamente yo hago maldad, yo pensé que tenía mala información, porque me exigían que haga lo bueno, no sé, a ustedes, tal vez cuando fueron niños, cuando fueron adolescentes, jóvenes, sus padres, qué les pidieron? ¿Haga bien o haga mal? Nosotros claro, como padres siempre le pedimos a nuestros hijos, por favor, pórtese bien, no haga maldades, ¿sí? No haga quedar mal la familia. Yo también escuché esas palabras muchas veces, pero qué raro, aunque me exigían, yo no podía. Yo veía, no, no sé, estoy mal programado. Creo que mi diseño está mal. Pero luego yo empecé a mirar otras personas. Las otras personas también viven de esa manera. Y por lo que yo había vivido de niño en mi casa, así, no, es que la maldad está en el hombre. Pero ¿desde cuándo apareció la maldad en el hombre? ¿Desde cuándo el hombre es malo? Claro, hay una cosa que nosotros encontramos en las personas, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos a las personas, señora o señor, ¿usted es bueno o es malo? Pues las personas siempre dicen, no, yo soy bueno, aunque he hecho algunas cosas malas, pero no, yo soy bueno. Entonces, qué raro. A ellos también les dijeron que hagan lo bueno y esa información se quedó en ellos. Pero la información que tienen y las acciones que hacen no concuerdan, no riman. Entonces, dicen que son buenos, pero sus acciones son malas. Yo me confundí un poco más. Yo quería saber. Entonces, preguntándole a Dios, porque me dirigieron hacia Dios. Usted tiene que buscar las respuestas en Dios. Entonces, sí, vamos a preguntarle a Dios, ¿desde cuándo el hombre entonces es malo? ¿Cuándo el hombre empezó a hacer maldad? ¿O fue que Dios hizo al hombre para que hiciera maldad, para que viviera en la maldad, para que viviera en los pecados? Creo que no. Entonces, preguntándole a Dios, Dios hizo al hombre para que el hombre caminara con Dios, para que el hombre viviera con Dios. Y cuando yo leo la Biblia, yo encuentro que Dios es santo, Dios es tres veces santo, entonces, el hombre inicialmente estaba con Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el hombre tenía comunión con Dios. El hombre vivía con Dios. Y creo que ese tiempo que el hombre vivía con Dios era un tiempo muy hermoso, donde el hombre no tenía que preocuparse por nada, donde no había escasez de nada, porque todo Dios lo había hecho para el hombre.
Cuando yo leo los primeros capítulos de la Biblia, Dios hizo todo para que el hombre viviera delante de él y tuviera comunión con él. La Biblia dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, luego Dios lo llevó y lo puso en el huerto de Edén. Estando en el huerto de Edén, el hombre vivía muy feliz, vivía con toda la creación que Dios había hecho. Pero ¿desde cuándo el hombre empezó entonces a vivir mal? ¿Desde cuándo vino la angustia, vino la tristeza, vino la ansiedad al corazón del hombre? ¿Desde cuándo? Estoy leyendo la Biblia, así yo vi, el hombre un día dejó de oír a Dios, dejó de escuchar a Dios. En el capítulo 3 del libro de Génesis, el capítulo 1 de Génesis es la obra de Dios. El capítulo 2 del libro de Génesis también es la obra de Dios. En el último capítulo, o la última cosa que Dios hizo con sus manos fue al hombre, después de haber hecho toda la creación, y puso al hombre para que señoreara sobre toda la creación de Dios. Pero luego el hombre ya no podía señorear sobre la creación de Dios. Ya el hombre perdió esa comunión con Dios. ¿Cuándo? Entonces yo quería encontrar desde cuándo, por eso tengo que ir a Dios porque me dirigieron hacia Dios. El único que le puede dar respuesta a usted de lo que usted está buscando es Dios. Entonces vaya y consulte a Dios. Entonces yo fui a Dios. Entonces aquí en el capítulo 3, yo encontré leyendo la palabra de Dios que Dios le pregunta al hombre. En el capítulo 3 dice, vamos a leer una parte. Desde el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces, leyendo esta parte de la Biblia, así Dios como podía responderme a mi pregunta. Porque yo quería preguntarle, Dios, ¿usted hizo al hombre para que el hombre viviera en la maldad? Yo en mi casa de niño, yo vi mucha violencia, también como la irresponsabilidad de mi padre, como el sufrimiento de mi madre. También vi el fracaso de mis hermanos mayores y también experimenté ese fracaso en mí. Entonces, ¿desde cuándo apareció eso en el hombre? El hombre nació en este mundo para sufrir, para vivir mal, para estar en situaciones complicadas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo entonces el hombre fue hecho así? ¿O Dios lo diseñó para vivir de esa manera? Pero Dios me decía, no, yo no hice al hombre para que el hombre sufra. Yo hice al hombre para que el hombre viva feliz. Por eso yo le hice un huerto, planté de toda planta deliciosa para comer, de todas las flores yo sembré allí en ese huerto. Todos los animales que hay eran compañeros del hombre. Entonces el hombre vivía en armonía con todo. No le faltaba nada, no se preocupaba por qué vestido voy a ponerme mañana, qué voy a desayunar mañana. No, porque todo Dios lo había hecho para el hombre. Y el hombre vivía en armonía, vivía muy feliz. Pero ¿desde cuándo entonces el hombre perdió esa armonía? ¿Desde cuándo el hombre ya empezó a vivir una vida trágica en este mundo? Entonces, así leyendo la palabra de Dios yo podía ver, ¿cuál fue el problema del hombre? ¿Qué fue lo que hizo? ¿O fue Dios que abandonó al hombre a su deriva, a lo que se encuentra en este mundo? ¿O fue el hombre
el que se desvió de la voluntad de Dios? ¿Quién fue? Entonces ahí esa pregunta yo la tenía hacia Dios. Dios, ¿quién es el culpable de toda esta tragedia que estamos viviendo? ¿Por qué la humanidad tiene tanto sufrimiento? En las tardes yo comparto, los días sábados yo comparto con adolescentes y con jóvenes. Hoy yo les hablaba, les mostré un video de los niños de África, de algunos países muy pobres de África, cómo mueren de hambre. Pero también les mostré un video de niños de donde abundan las cosas de los países desarrollados. Algunos crecen con obesidad. En África mueren con totalmente, viéndoles totalmente el sistema óseo de su cuerpo, ¿no? Se ve totalmente, como si fuera así un esqueleto, ¿no? Así mueren. Pero otros se mueren de obesidad. Entonces, qué raro, ¿no? Había un cantante, no sé, vallenato o algo así, que decía que el que distribuyó las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo, las distribuyó mal. Entonces, yo tenía también esa pregunta, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué unas personas tienen que sufrir tanto? Otros pasan alegremente en esta vida. ¿Por qué? ¿Y por qué nos tocó a nosotros como encontrarnos con tanta desdicha en este mundo? Porque yo me encontré desde muy niño, yo encontré la desdicha de este mundo. Yo no encontré la felicidad. Entonces yo quería encontrar la respuesta de eso. El hombre fue hecho para sufrir, el hombre fue hecho para vivir esclavo de las maldades, de los pecados. ¿Para qué? Entonces la Biblia me daba la respuesta. ¿Cuál fue el problema? Entonces aquí nosotros leímos en el capítulo 3 que Dios le pregunta al hombre, eh, dice el versículo 8, oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Un día el hombre se escondió de Dios. Un día el hombre quería oír de Dios. Entonces, ese hombre que Dios había hecho para que disfrutara la creación de Dios, para que viviera con armonía en el huerto y también para tener comunión con Dios. Entonces, Dios quería tener comunión con el hombre, pero el hombre, ¿qué hacía en aquel entonces? Según nos dice la Biblia, en aquel entonces Adán y Eva, ellos, escuchando que viene Dios, ¿qué hacían? Corrían y se escondían. Entonces yo vi, algo sucedió en ellos. ¿Qué fue? ¿Quién los indujo a tener miedo de Dios? Si Dios es su creador, si Dios es el formador de cada uno de ellos, ¿por qué ahora huyen de su creador? ¿Por qué quieren escapar de él? ¿Por qué no quieren escuchar su voz? ¿Qué pasó? Y entonces encontramos aquí que hubo alguien que los engañó a ellos. El versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque en el 9 ¿qué dice? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En el 11 está la respuesta de Dios. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comiese? Entonces la primera pregunta que Dios le hace al hombre cuando ve que el hombre reacciona de una manera extraña, que esa criatura que Dios había hecho para que caminara con él, para que estuviera con él, para que oyera su voz, ahora se está escondiendo, ahora está huyendo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo el hombre tiene esa actitud? Entonces Dios tuvo que preguntarle al hombre, ¿quién te enseñó? ¿Hay alguien que te enseñó? Entonces el hombre, ¿qué responde? ¿Qué fue lo que respondió? El versículo 12 dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el hombre le echó la culpa ¿a quién? A la mujer. Ella fue la causante de que el hombre empezara a esconderse de Dios,
de que el hombre no quisiera oír más a Dios, de que el hombre no quisiera estar más en comunión con Dios, fue la mujer. Vamos a ver qué dice la mujer, cómo se defendió la mujer. El versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, ¿la mujer qué dijo? La serpiente. La serpiente es una de las criaturas que Dios había hecho. Pero la serpiente no es la serpiente que nosotros conocemos, como la pitón o la coral o cuántas variedades de serpientes hay. Hay muchas variedades de serpientes. Pero esta serpiente, sí, cierto, hay una serpiente más inteligente, más astuta, dice el versículo 1 del capítulo 3. La serpiente antigua, el diablo, Satanás, que dice Apocalipsis capítulo 13, capítulo 22. Esa serpiente fue la que engañó a Adán y Eva. El versículo 14 de Génesis 3 dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces la mujer dijo a la serpiente, ahora Dios llamó a la serpiente. ¿Y quién te enseñó a usted serpiente? No, aquí Dios le dijo a la serpiente ya más directamente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Entonces Dios maldijo a la serpiente. Sí, entonces ¿desde cuándo el hombre está pasando difícil? Entonces, ¿por qué yo tuve que pasar muy difícil en mi vida? ¿Por qué yo vi como la dificultad también en mis padres, la dificultad en mis hermanos? Y también yo vi en el mundo, encontré muchísimas personas que sufren por causa de la maldad. ¿Sí? Entonces, algunas de mis hermanas se separaron. ¿Por qué se separó de su esposo? Cuando se casó tan feliz. ¿Por qué se separó de su esposo? Ah, él consiguió otra mujer. O hay otro hombre que me dice que mejor que mi esposo, porque mi esposo es un borracho, es un mujeriego, es un irresponsable. Entonces otro hombre me está diciendo que me separe de él y me vaya con él, que con él voy a tener mejor vida. Entonces así como mi hermana se separó o se casó con otro hombre, pero de igual manera la vida no le cambió, siguió igual, sufriendo igual. Entonces, ¿qué pasó? El hombre fue hecho para eso, para sufrir únicamente. Entonces, ese era mi reclamo delante de Dios. Pero Dios me decía, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué las personas sufren? ¿Por qué lloran? ¿Por qué se angustian tanto? ¿Por qué tienen tanta desesperación? Antes vivían en la presencia de Dios, antes estaban con Dios. Cuando estaban con Dios no había esas cosas. Cuando el hombre vivía con Dios no había la desesperanza, no había el temor, no había el miedo, no había todas esas tragedias que el hombre tiene que pasar. ¿Y entonces qué pasó? La serpiente, dice acá, la serpiente me engañó, dijo él. La serpiente me engañó y yo comí. Por eso Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Porque donde yo te puse, no estás. Claro, Dios lo puso en el huerto de Edén. ¿Sí? Allí está. En el lugar estaban. No, Dios no quitó, como el hombre no escapó del huerto de Edén. Estaba ahí. Dios había sembrado los árboles ahí. Los árboles estaban ahí. No se había movido nada del huerto. Todo estaba como Dios lo había hecho. Pero el único que no estaba como Dios lo había hecho, ¿quién era? Adán. Adán y su esposa. Dios los había hecho con espíritu para adorar a Dios, con espíritu para estar delante de Dios, con espíritu para tener comunión con Dios. Pero ahora ellos tenían otro espíritu en su vida. ¿Qué era? Un espíritu de querer alejarse de Dios, de querer huir de Dios. Cada vez que ellos oían que venía Dios, se escondían. Cada vez que Dios quería tener comunión con ellos, cada vez que Dios quería hablar con ellos, porque para eso Dios nos hizo, ¿no? Para tener comunión. En Isaías capítulo 43,
Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces Dios nos creó a nosotros ¿para qué? Para alabanza del nombre de Él. Pero ¿por qué el hombre quiere huir de Dios? ¿Por qué no quiere alabar a Dios? ¿Por qué no quiere glorificar a Dios? ¿Por qué no quiere exaltar a Dios? A alguien le engañó, ¿sí? Alguien. Dios le preguntó, ¿qué hiciste, Adán? Adán dice, la mujer. Dios le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste, mujer? La mujer, ¿qué dice? La serpiente. Y Dios le pregunta a la serpiente, ¿qué hiciste? No, Dios no le preguntó a la serpiente, Dios le dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás. Entonces, ¿quién fue el causante del mal del hombre? ¿Por qué el hombre sufre en este mundo? ¿Por qué el hombre tiene tanta agonía en este mundo? El causante de eso se llama el diablo. El diablo es el autor del pecado. El hombre pecó al escuchar la voz de ¿quién? Del diablo, de la serpiente. Entonces, desde ese día que el hombre escuchó la voz de la serpiente, desde ese día ya se volvió trágica la vida del hombre. Desde ese día, en el corazón del hombre hubo mucho miedo, mucho temor. Ya él tenía temor hasta de Dios, no temor reverente ante Dios, sino temor de no querer encontrarse con Dios. ¿Por qué? Ya dentro de su corazón surgió otra cosa. Cuando nosotros en Tesalonicenses leemos, Dios hizo al hombre, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Así fue hecho el hombre. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Dios sopló en él aliento de vida, puso espíritu de vida en nosotros y el hombre fue un ser viviente. Pero ese espíritu que Dios puso en el hombre para que fuera un ser viviente, ese espíritu que era el espíritu de Dios, aquel día que el hombre escuchó la voz de la serpiente, la voz de Satanás, el espíritu de Dios tuvo que huir de él. Porque Dios no puede morar donde está el pecado. Dios no puede compartir el mismo lugar con el pecado. Por eso nosotros leímos en San Juan capítulo 3. En San Juan capítulo 3 sale el diálogo de Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo fue a saludar a Jesús, ¿sí? Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo había investigado, había consultado, ¿de dónde viene Jesús? ¿Quién es ese tal Jesús? Y Nicodemo, investigando, consultando, él vio que Jesús venía ¿de quién? Venía de Dios. Entonces por eso él fue y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con usted. Entonces Nicodemo, así consultando, investigando también, él vio que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, ¿qué le va a decir? El versículo 3 de San Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿por qué hay que nacer de nuevo? ¿Por qué Dios nos manda a nacer de nuevo? Entonces ya les dije, ¿dónde se originó el pecado, no? ¿Dónde el hombre cayó en el pecado y por qué? Porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. El pecado nos separó de Dios. Por eso Adán y Eva corrían y se escondían de Dios. ¿Por qué? El pecado había entrado en sus vidas. ¿Cuál era el pecado? ¿Qué fue lo que hicieron? Muchos dicen, fue que ellos tuvieron relaciones sexuales. Fue que ellos comieron manzanas. No. El pecado de ellos, ¿cuál fue? El pecado de ellos fue haber escuchado la voz de Satanás. Por eso Dios les reclama, ¿quién te enseñó? Usted escuchó otra voz, ¿cierto? Yo soy su maestro, pero usted está escuchando a alguien más. Yo soy su hacedor, yo soy su dueño, pero usted está escuchando otro. ¿Quién te enseñó?
Por eso Adán dijo, pues mi mujer me dio. La mujer dijo, no, la serpiente, Señor. Ah, la serpiente. La serpiente vino y habló con ellos y los engañó. Desde ese día el pecado entró en el hombre. ¿Sí? En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por un hombre el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres pecaron. Todos nosotros nacimos en este mundo con el pecado. Por eso yo sufrí muchísimo en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud. Sufrí muchísimo. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. ¿De dónde se generó ese pecado? Adán pecó y toda su descendencia fue constituida pecadora. Pero lo maravilloso es que Jesucristo vino a este mundo. ¿Para qué? Para salvar al mundo del pecado. Entonces el hombre pecó y quedó totalmente separado de Dios, apartado de Dios. Pero Jesucristo vino para llevarnos a Dios. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo vino a llevarnos a Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarle a Nicodemo? Nicodemo, usted está muerto. ¿Sí? ¿Estoy muerto? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quiénes son los que nacen de nuevo? Una persona que ha muerto, tiene que nacer nuevamente. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer. Si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entendió. Sí, por eso en el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo sí, ya era un rabino de, no sé, 60, 70 años, y él le dijo, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Yo conozco una cosa que es nacer. Cuando un niño es gestado en el vientre de su mamá y luego a su tiempo va a salir, eso es nacer. Nicodemo pensaba, tengo que volver. Pero Dios está hablando, el Señor Jesucristo está hablando, es nacer de ese mundo, abandonar ese mundo de el pecado para nacer en Dios. ¿Por qué? Antes usted era hijo de Dios. Antes el hombre fue hecho como el hijo de Dios. Pero por causa del pecado, ya el hombre llegó a ser enemigo de Dios. Ya no caminaba como el hijo de Dios. Porque perdió el espíritu que estaba en él, que Dios había puesto en él. Por eso el hombre solamente tiene alma y cuerpo. Pero su espíritu no, su espíritu está muerto. Su espíritu tiene que volver a la vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesucristo vino a darnos vida porque nuestro espíritu al separarse de Dios murió. Entonces Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces Nicodemo tenía que experimentar esa parte. Por eso Jesús le manda, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía. Jesús le dice en el versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer del agua y tiene que nacer del espíritu. Entonces, dos cosas así. Dios, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua, tienes que nacer. Porque cuando Jesús vio a Nicodemo, Nicodemo estaba muerto. Aunque él era un principal de los judíos, una persona excelente, un rabí, un maestro de Israel, pero para Jesús él está muerto. ¿Por qué? Él es descendiente de Adán, tiene el pecado, y aunque él es maestro de la ley de Dios, está muerto. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Usted tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿De qué manera? Jesús le dijo, del agua y del espíritu. Entonces, nacer del agua, ¿qué es? Entonces, nosotros, cuando nos ensuciamos las manos, cuando ensuciamos la ropa, ¿cómo le quitamos la suciedad? Con agua y jabón, ¿cierto? Sí. Pero aquí el agua que está hablando Jesús es aquella agua que Jesús le ofreció a la mujer samaritana, más adelante en el capítulo 4 de San Juan,
Jesús le dice a la mujer samaritana que Él le va a dar agua de vida. Esa agua que salte para vida eterna. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, de esa agua es que usted tiene que nacer. Del agua que salte para la vida eterna. ¿Cuál es el agua que salta para la vida eterna? La que llega por el caño, la que nosotros tenemos en el lavaplatos, en el lavamanos. De esa agua, no esa nos sirve para limpiarnos la suciedad que se nos pega a nuestro cuerpo. Pero la suciedad que se pega al alma, ¿con qué agua se limpia? El agua es la palabra de Dios. En el libro de Efesios capítulo 5 nos habla que Jesucristo quiere presentar su iglesia sin mancha y sin arruga delante de Dios, lavándola en el agua, por la sangre que Él derramó y en el agua que es la palabra de Dios, dice en Efesios. La palabra de Dios es la que nos limpia a nosotros. Por eso, nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, estudiar la mente juntamente con ustedes, porque la palabra de Dios es la que nos limpia a nosotros. Es la que hace esa función del agua, del H2O, en nuestro cuerpo. La palabra lo hace para nuestra alma, quita el pecado de nuestra alma. Entonces, Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, tienes que ir y nacer del agua, o sea, tienes que bañarse en esa agua. ¿Cuál agua? El agua, la palabra de Dios. Usted tiene que darse cuenta qué fue lo que pasó. Por eso yo quería investigar por qué yo tengo tanto sufrimiento en esta vida, por qué mi familia tiene tanto sufrimiento, por qué las personas pasan tan mal en esta vida. ¿Dónde está la respuesta? Me dijeron que en Dios, entonces a Dios yo fui. ¿Dónde está la respuesta, Dios, de todo este mal? Dios me decía, el problema fue que el hombre se apartó de mí. El hombre se separó de mí. El hombre escuchó la voz de la serpiente, la voz del diablo, y por eso, ya desde ese día, el hombre escogió caminar con la voz de Satanás, con la voz del diablo, que caminar con mi palabra. Pero nosotros queremos que las personas vuelvan a caminar con la palabra de Dios, vuelvan a caminar con la voz de Dios, porque para eso Dios nos hizo. Dios le formó a usted y a mí para que caminemos con la palabra de Dios. Por eso queremos que las personas escuchen la voz de Dios, escuchen la palabra de Dios. Ya no escuche más la voz de su corazón, ya no escuche más la voz de su conciencia, ya no escuche más la razón suya, escuche la voz de Dios. Y que si usted vuelve a Dios, usted va a nacer de nuevo. Vas a tener el perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Por eso es muy importante que ustedes, y gracias a Dios por como invitarnos a compartir la palabra con ustedes. Quisiéramos, como yo quisiera seguir, ¿no? Más, pero no sé si tengo más tiempo para compartir. Pero yo creo que ya se terminó una hora, entonces, de verdad, estoy muy agradecido con Dios que me hayan permitido poder compartir con ustedes, poder compartir en su canal. Muchas gracias y todos los oyentes y todos los que nos ven, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a usted, pastor, por compartir la palabra. Sabemos que va a ser de mucho provecho para las personas. Nos gustaría, si su merced pudiera orar en este tiempo para ministrar el tema. Y al final, pues quisiera orar por ustedes y por todo el ministerio de Misión Buenas Nuevas. Bueno, vamos a orar entonces para terminar esta sección y si damos gracias a Dios. Dios Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por permitirnos estar en este canal, Señor. Gracias por Rosy, Señor, por la invitación que ella nos hizo. También por cada persona que está aquí escuchando, está oyendo. Dios, nosotros a través de la palabra de Dios queremos encontrar la respuesta del problema del hombre. El problema del hombre no está en el hombre mismo. El problema del hombre está en el pecado. El hombre se apartó de Dios, por eso tiene que pasar dificultad. El hombre tiene sufrimiento, llanto, dolor, no por su enfermedad, no por la situación que está viviendo, no porque se quebró económicamente, no, sino porque el hombre se alejó de Dios. Entonces, queremos, Señor, que tú le des la oportunidad
a muchas personas de regresar a ti a través de encontrar tu palabra. Sí, el Señor Jesucristo nos dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, eso queremos, Señor. Y gracias, bendiga este programa. Bendice, Señor, todos los programadores, Señor, todas las personas que pueden conectarse, pueden oír, Señor. Muchas gracias. Esta noche, delante de ti, Señor, yo quiero colocar al más grande hasta el más pequeño de los oyentes de este programa, que tú los bendigas, que tú les dé la gracia, que por la palabra de Dios ellos encuentren la respuesta a muchos interrogantes, que así como cuando yo era joven quería encontrar muchas respuestas, yo las encontré a través de la palabra de Dios en Cristo Jesús, así quiero que las personas también encuentren ese lugar de paz, de tranquilidad, a través, Señor, de tu santa palabra. Quedando en tu presencia esta noche y dándote gracias, oro a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, pastor. Espérenme un segundo, ya oro que ocultemos este. Bueno, voy a orar por ustedes. Padre amado, te doy muchas gracias por la vida del pastor Rubén, de todo el equipo de Misión Buenas Nuevas, Señor, en Colombia y en los diferentes países, Señor, que tienen un campo de acción, el trabajo que realizan con los jóvenes, Señor, hacia el cambio también de la mentalidad en las universidades, en cada lugar. Padre, yo te pido que los sigas bendiciendo para que ellos puedan llevar la palabra de Dios a más lugares. Bendecimos la vida de cada persona, de cada familia que está en este lugar. Ayúdanos, Señor, a vivir este tiempo de crisis de la mejor manera, Padre. Creemos que tú usarás todo para el bien de los que te aman. Te entregamos este tiempo, este día, y te pedimos que abras el camino para que sigamos predicando tu palabra en cada rincón de la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Saludamos por ahí a César, a Luis Ángel, a Joana Rincón, Sandra, Ángela, César Augusto, Luis Ángel, Alonso, Tere. Alguien está, un nombre escrito que no entiendo porque está en letras, creo que es coreano. Luis Ángel, Alonso, Luis, Ricardo, César, Alonso, Luz Marina, Angélica, Lina. Gracias a todos. Audiovisuales, Pushini, Soris, Alonso, Lisette, Sandra, y bueno, Lisette, y ya creo que no se me pasó nadie. Bueno, por ahí alguien, Wilmar. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Que pasen buena noche y mañana tenemos a las 11 de la mañana un devocional para que aprendamos acerca de escuchar la voz de Dios. Esto es algo un poco más práctico y vamos a tener también un invitado que es líder de una iglesia de jóvenes, no un pastor, pero sí un líder de jóvenes aquí también en Colombia. Entonces, muchas gracias, pastor, y nos vemos mañana. Chao, que estén muy bien todos. Gracias. Que estén muy Chao. bien. Gracias.